para que el comercio que tenga otras promociones se quede con la mejor. Es decir, si por puede elegir. O sea, ni siquiera elige, es automático. Mira, compara los costos, cuál es la más barata para el comercio, esa automáticamente la aplica. Si el comercio quiere la más cara, habrá que hacer un trámite, pero no creo que sea lo normal, no es lo habitual. O sea, pero ya está preparado, nos ha pasado en otros lados y se ha resuelto. ¿Y cuál es la promoción en concreto? ¿Cómo, perdón? En concreto, ¿cuál es la promoción que están presentando? 19, 20, 21 de diciembre, los comercios que operan con Visa, Mastercard, Cabal o Naranja, fundamentalmente aquí en Zona Norte, Visa, Mastercard y Cabal, van a tener 50.000 pesos de cupo por marca cada comercio, y esos 50.000 pesos, o sea, esos 150.000 pesos o 200.000 si tienen las 4 marcas, durante esos 3 días se lo pueden ofrecer a sus clientes, cobrando el comercio de inmediato, 48, 72 horas, y el consumidor pagando en un año en 12 cuotas. Ese es Esto, los cálculos que se han hecho transmiten que es posible que se esté trabajando en San Isidro entre 75 y 100 millones de pesos de inyección al consumo a partir de esos comercios involucrados. A mí sí. ¿Cuántos si comercios? me permite, para agregar un dato que queda oculto y me parece importante, porque recién cuando el intendente comentaba toda esta problemática y hablaba del espíritu del vecindario y este vecino en especial, lo mismo cuando se habló de la historia de San Isidro, y lo mismo de cada uno de los que estamos acá, que somos o trabajamos o vivimos en San Isidro. Entonces, esta promoción, CAME la lleva en todo el país hace 4 años. Es la promoción más grande que hay en Argentina. Costó muchísimo traerla a la zona norte porque el nivel de consumo que hay, sobre todo en el partido de San Isidro, es altísimo. Completando la explicación de la promoción, el comercio está habilitado a ingresar si su quit tiene un código postal ligado a una localidad de San Isidro. Si es, supongamos, una cadena que su quit está en la capital, no participa en la promoción. Tiene que ser un comercio minorista que su quit esté con un código postal de San Isidro. Local. Entonces, esto ha sido una lucha enorme y realmente corresponde decirlo porque hablábamos del perfil del vecino, que la participación del gerente de la Cámara de Tarjetas de Crédito, que es vecino de San Isidro, fue vital porque discutirle a los bancos y a las tarjetas de crédito es muy difícil. Estamos hablando de muchos millones en juego y hubo una identificación, fuimos negociando hablando de su rol de vecino de San Isidro, que Lo está con ganas de pedir. Entonces realmente hubo una ayuda especial porque quienes trabajan o viven en San Isidro tienen esa pasión y ese afecto por el lugar donde están, ¿no? Ahora, José. inyección, estimativamente, vos habéis sacado un cálculo de cuántos millones. Claro, estamos hablando, es difícil saber la cantidad de comercios, pero se supone que en San Isidro debe haber más de 1000 comercios que operan con sistema de tarjeta de crédito. Es muy probable que superemos largamente esa cifra. Si hablamos de que 500 comercios, para hacer cifras realmente muy conservadoras, para no estar generando 500 comercios, operen con 3 marcas, no con 4, pasa que a veces no tienen todas las marcas. Quiere decir que 150.000 pesos por 500 hace 35 millones de pesos. El cálculo es muy sencillo. Con algo súper accesible, muy económico, como bien decía recién el gerente de la Cámara de Tarjetas de Crédito, el comercio tiene otras promociones, pero cuando se entera de esta, la utiliza rápido. Es la promoción más barata que hay en el país para los comercios. Porque 3 días nada más. Y eso es una buena pregunta Nada menos, la Cámara de nada menos. Yo siempre digo a José, San Isidro es muy caro a nuestros afectos y a nuestros bolsillos, porque hacer estas promociones acá nos cuesta realmente mucho esfuerzo. Claramente las hacemos como un apoyo para los comercios a cielo abierto y para la gente, ¿no? O sea, en esa respuesta, un comercio que quiere vender su cupón en el sistema financiero hoy para cobrar de inmediato, paga, ayúdenme César, 25, 28, 30, 35%. En la promoción esta va a tener un costo del 8,5. Es Alberto, ¿cuántos negocios, cuántos comercios hay en San Isidro? Claro, hoy un comerciante que quiere anticipar va a su banco y le anticipan el dinero. Los bancos están cobrando 25, 28, 30, 30 y pico % por anticipar los cupones. José, déjame hacer una cosa, y lo importante es que es
para los consumidores es cero interés. O sea, sin intereses, eso es El fundamental. comerciante tiene Ah, la tercera parte. feliz. Entonces, a la volumen de la tarjeta, ¿por qué si pasamos del 25 al 30% pasamos a lo que puede ser el sacrificio? Que van a hacer, pues no lo hacen permanentemente. Porque no se puede permanentemente perder dinero. Claro, o sea que ahora tiene que ver con inflación. Con el costo financiero, digamos, uno tiene que abrir los diarios. Es que es más cantidad de... Carlos, ¿puedo? Sí. Los que estamos detrás del mostrador, a veces queremos explicar esto. Yo a mis clientes siempre le digo, hay otras promociones. Yo en mi negocio tengo promociones de 12 pagos sin interés, tengo 10% de descuento y 12 pagos. Esto parece un regalo. ¿Cómo puede ser? No. Esto sí es un regalo, pero alguien está poniendo la plata para el regalo. Claro. Y en ese caso, en muchas de esas promociones somos los comercios directamente, estamos poniendo parte o ese descuento o parte de la tasa de interés, o en algunos casos toda la tasa de interés, porque la promoción la hace el banco. Nosotros nos beneficiamos con, obviamente, que venga la gente, compre y pueda aprovechar eso, pero alguien está poniendo la plata, eso se nos aseguro. Esta promoción, de esta forma, que al comercio le va a costar no el 25 o 30% como nos cuesta hoy las otras promociones, esta promoción con la tasa del 8,5, como explicó José Berifertúa, nosotros agradecemos profundamente a ATACIC porque lo están haciendo con fondos realmente que son a pérdida, casi te diría, pero estamos entre todos en este trabajo conjunto tan fundamental de CAME, Plan D, la Cámara de San Isidro, ATACIC y el municipio, porque estas cosas no se pueden hacer si no hay un trabajo conjunto de lo público y lo privado, eso se los garantizo. Es tan importante, entonces, así como los cielos abiertos y esto que está en concordancia con eso, yo lo quiero resaltar, porque es algo más importante que lo que parece acá, 12 cuotas sin interés, que todos lo ponen, no es así tan sencillo, es realmente algo extraordinario. En el mundo de las empresas y los negocios, cuando se pasa a las instituciones, las cosas dejan de ser solamente de negocio y empiezan a tener un carácter político. Acá la relación anual entre CAME y la Cámara de Tarjetas de Crédito es una relación política que descomprime y acompaña al comercio minorista en todo el país. Esto es como, y en una muy buena explicación que recién decía Carlos Vistoretti, es como la decisión del municipio de San Isidro de invertir en el centro comercial, el concurso, las obras que va a haber que ir haciendo y demás. Si uno las analiza, a lo mejor en la ecuación solamente económica, se queda en la mitad de camino. Lo que hay es una decisión política de acompañar a sectores estratégicos de una comunidad. Y ese es el acuerdo nacional de la Cámara de Tarjetas de Crédito con CAME, y que CAME lo utiliza para impulsar estos casos virtuosos como de centros comerciales, como el que está hoy terminando en San Isidro con realmente mucha generosidad en sus futuros resultados.